bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I... Y Regina, considerando que esto fue tan repentino y no había nada de información como hablamos antes, ¿los requerimientos que imponen cada municipio son muy distintos o hay cierta uniformidad? Porque entiendo que eso, si no, complejiza todavía más la cuestión. A ver, para redondear un poquitito esto, hay dos actores en las empresas que pasaron a ser súper figuritas o estrellas, que son los servicios médicos y el servicio de higiene y seguridad, que siempre fueron como servicios de apoyo, y hoy son casi como el puntal porque tienen, digamos, casi la responsabilidad de mirar con cuidado todos esos protocolos, ¿no? que se necesitan implementar para poder operar, ¿no? De manera segura. Ahora, no son los únicos, porque es importante también un buen soporte, digamos, de recursos humanos para poder implementar todo esto, que nos ayude a poder poner, digamos, y poder hacer todo lo que tiene que ver con las competencias y con las capacitaciones y preparar a todo el mundo, darse cuenta con qué recursos tenemos, los recursos financieros que nunca son infinitos, menos ahora, y que aparte tienen que analizar en proyección, porque esto es, yo no es que analizo un protocolo ahora y esto queda estático, porque la cosa está cambiando permanentemente, todo el tiempo. Están entrando actores a jugar, digamos, en el contexto general. Miremos esto como si fuera un gran rompecabezas donde hay un montón de empresas. Están empezando, entran y salen empresas a lo loco, entran y salen actividades a lo loco. Entonces, permanentemente está cambiando todo. Es más, cambian hasta los roles de muchas de las empresas. Hay empresas que de repente uno se puede encontrar con empresas que decía, pero este antes era competidor, ahora hace lo mismo, hace lo mismo que yo, ahora hace una cosa diferente, ahora hace algo que a mí me sirve. Entonces, todo este dinamismo requiere que, como nunca, las empresas, todas las piezas, todas las actividades, todas las áreas, todos los procesos estén muy vinculados para hacer algo que realmente se pueda sustentar en el tiempo y que tenga esa flexibilidad de cambio. Porque en términos generales, todos los protocolos tampoco distan desde lo práctico muy distinto. Hoy por hoy todos hablan de o un tapaboca o una máscara, todo el mundo de movida se trabaja así, en algunos casos usan guantes, en otros no, depende, y el distanciamiento social, o sea, eso es como algo básico que lo vas a tener en todos los lugares. Y a partir de ahí le vas agregando o sacando cuestiones o vas viendo mayores cosas. Y la higiene del lugar, y entonces ahí te empezás a ver cuánto más, qué significa el tema de la higiene del lugar, la sanitización del lugar, ¿viste? No es menor eso, no es menor, porque uno está acostumbrado que vas a un lugar por... exagerando la limpieza, aunque vos tengas una limpieza permanente en un lugar donde tenés gente, se limpia a la mañana, se limpia a la noche y terminó la historia. Acá, dependiendo el movimiento que haya allí, o los cambios de turnos o demás, tienen que empezar a decir, espérate que cuando hago el cambio de turno no se me pueden solapar los dos turnos, cosa que era muy habitual. O sea, de hecho, por una cuestión de productividad siempre tenía solapamiento entre los dos turnos, ¿sí? Y uno le entregaba el turno al otro y siempre tenía. Hoy no se te pueden juntar ni por asomo. Entonces, ¿cómo haces esto? Y por supuesto vas a bajar la productividad, ¿no? No es lo que quieren escuchar un ingeniero industrial, claramente, pero bueno, no te queda mucho más que otra de esas. Y Regina,
discúlpame, otra área importante también es el soporte legal en todo esto. Porque vos vas a estar haciendo un protocolo al cual vas a, a asumirlo como tal y de alguna manera pasa a ser ley para vos. Y de hecho lo es porque vos decís, yo voy a trabajar bajo estas condiciones, ¿sí? Y esto tiene una mirada social también muy importante, porque a la sociedad, a vos como sociedad te interesa que se trabaje con cuidado. O sea, yo voy a hacer una compra al supermercado, a mí me interesa que en el supermercado trabajen con cuidado, después me traen la compra del supermercado acá y yo podré tener poco contacto con la gente, pero a mí me interesa para que, viste, no sea todo un foco de contagio. Entonces, yo como sociedad también tengo una mirada sobre las cosas, digamos. Hoy aparece también esta mirada social que antes estaba, pero bueno, vamos a ver qué Y, y- peso tiene eso, pero bueno, está. y volviendo un poquito para atrás al tema este de que por el distanciamiento social los turnos, por ejemplo, no se solapan, estos protocolos de las empresas, más allá de lo que exclusivamente habla de la utilización de elementos de protección, como un barbijo, un tapaboca, ¿tienen en cuenta también estas cuestiones, por ejemplo, de reorganización de áreas comunes? No sé, pensando, por ejemplo, en un comedor, las empresas te hacen ese tipo de consultas. Sí, sí, ¿Pensás que algunas de estas cuestiones se van a trasladar más allá del fin de la pandemia y que van a quedar ya como norma, aunque sea por un tiempo, obviamente hoy todavía uno no sabe, pero que van a quedar más allá de la coyuntura? sí, 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 cambios. Los espacios comunes son, y esas son las cosas que ves que tienen mucho movimiento, porque en un momento todos empezó y era esto, los espacios comunes, el drama de los espacios comunes, a tal punto de que en la gran mayoría, creo que muchos aún siguen así, los vestuarios no se podían usar. Entonces, bueno, abramos la fábrica sin los vestuarios. Bueno, entonces vos decís, está bien, pero entonces la gente se lleva, así como trabajó, se va en el transporte público, o bueno, el transporte público no, porque la empresa se tiene que hacer cargo de transportarlos, entonces eso no sería. Pero bueno, vos llevás y la gente se lleva eso a su casa, o sea, es como todo pero bueno, pero es lo que hay, digamos. Ahora uno va escuchando, y esto es lo que tiene esto, permanentemente todos los días uno tiene que estar tratando de escuchar las novedades, porque ahora están haciendo, viste, empiezan a hacer estudios de aquí y de allá y dicen, no, bueno, pero por ahí los espacios comunes no tienen tanto carga viral, así que por ahí no contagian tanto los espacios comunes. Entonces, lo que nos horrorizó hace unos meses atrás, y en algún momento van a decir, che, en los espacios comunes, si los mantenemos más o menos separados, la cosa no parece ser para tanto. Entonces, hoy sí tenés protocolos muy estrictos en esos espacios comunes y parece bastante lógico que así sea. Sí, por supuesto, estas cosas están protocolizadas y son demandas incluso reguladas de tener espacios, incluso hasta tener espacios de aislamiento. Eh, Tengas o no tengas servicio médico, tenés que tener una oficinita, un cuartito o algo por si detectás a alguien con sospecha de COVID, lo tenés que llevar ahí y tenés que tener un, alguien preparado para atender eso, con equipamiento especial, un poco más protegido, hasta que llamás a la autoridad y determinás qué haces con esa situación. Y tacho para residuos patogénicos de todas las cosas que anduvieron por ahí, que pueden estar o no sospechadas de COVID, pero por la duda deben ser tratadas como tal. Entonces, sí, todas esas cosas forman parte del protocolo. Entonces, vos tenés protocolos generales en donde te tiran lineamientos, que son todos estos protocolos que ya están, que los tenés en bases de datos de la misma autoridad, los municipios o las cámaras o lo que sea, y después vas a tener que adaptar eso a tu realidad y tomar lo que te corresponda de eso. Después te podrán venir a hacer una inspección y ver cómo aplicaste esa cosa que es como absolutamente general. Y verán si tiene una buena aplicación o si tenés algo que corregir o es una aplicación que no aplicaste nada, digamos. Entonces, en esa parte de aplicación fina, es donde hay que mirar un poco y decir, tampoco exageres y vas a hacer una cosa que después no la puedes sostener en el tiempo ni en los costos. Claro. Pero nos pasó con un cliente que claro,
montó un sistema de protección impresionante, realmente de lujo. Ahora, la otra vez le decíamos, ¿cuánto vas a sostener esto en el tiempo? Porque o sea, hay que sostener esta sanitización semanal. Cuando hablamos de sanitización o desinfecciones, llamar a una empresa cada desinfección es como terribles, más allá de la limpieza y la sanitización y demás. ¿Viste? ¿Tiene sentido? O sea, ¿en qué punto ya uno empezar a decir, para que no tenemos casos, no hay casos, la gente está suficientemente, ya tiene el hábito, tiene el cuidado, no hace falta? Entonces, como que todo eso también hay que irlo como, Sí, como tal cual. analizando Tal en cual. el Creo que tiempo. vos haces mencionar algo muy importante, ¿no? Eso cómo lo puede llegar a mantener en el tiempo, creo que es una de las claves. Y Regina, yendo un poco, digamos, porque mientras tanto las empresas tienen que seguir funcionando, como estábamos hablando, y un montón de otras cosas también suceden en el medio, y yendo también a otro de los temas que vos tenés incumbencia, que es el tema de las certificaciones y demás, ¿no? Muchas empresas que estaban en el proceso de certificación, por ejemplo, de normas ISO, o muchas empresas que incluso se les vencía la certificación de las normas ISO justo en todo este gran problema. En el caso de aquellas empresas que estaban en proceso, ¿vos pudiste continuar con tus auditorías y demás? A ver, las empresas que ya tenían sistemas de gestión de distintos tipos, poner un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, que le aplica muy claramente, o de medio ambiente, esas empresas yo te diría casi que si el sistema estaba bien implementado y bien entendido, eh, realmente están como en una situación de ventaja, porque los sistemas de gestión se basan especialmente en lo que es más las nuevas versiones o las nuevas tendencias de los sistemas de gestión, se basan especialmente en lo que es el análisis de riesgo. ¿De riesgo de qué? A ver, yo tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces yo tengo que analizar todas esas situaciones en donde puede suceder un accidente de trabajo, en donde puede suceder una enfermedad. Y es una cultura preventiva, de estar siempre como girando la ruedita, ¿viste? De estar pensando qué me puede pasar en mi actividad, qué podría suceder que esto se vaya de cauce, y entonces qué medidas yo tomaría, qué pasa si y qué medidas voy a tomar. Entonces, las empresas que ya tenían sistemas de gestión cualquiera, tienen, digamos, este ejercicio de imaginarse situaciones y de estar permanentemente analizando peligros, riesgos de que suceda algo. Entonces, en medio ambiente lo mismo. Y de poderse anticipar, y muchas de tener, hay empresas que tienen el concepto de una situación de emergencia y que incluso van más allá. ¿Qué me pasa si tengo una crisis? Entonces tienen incluso para atender crisis ya planes o un montón de herramientas pensadas en donde para tratamiento de crisis. A ver, ¿cómo manejamos que de repente tengamos una explosión, que se nos caiga el techo del depósito del que sea o de la fábrica y nos quedamos con 3 máquinas sin operación? Claramente el riesgo de esta pandemia no lo tiene identificado ni lo tuvo identificado nadie, claramente. Pero el ejercicio de identificar riesgos sí, con lo cual esas empresas estaban en situación de ventaja. Y las empresas que lo tienen de año continúan con el mantenimiento de sus sistemas. ¿Cómo se ha hecho desde las empresas certificadoras para sostener esto? Los procesos de certificación tienen un tiempo de duración de 3 años. Cada 3 años se hace una recertificación de los sistemas. En el medio, anualmente se hacen mantenimientos, o sea, auditorías de ir a ver cómo la cosa sigue funcionando. Bueno, al principio se paró mucho. ¿Por qué? Porque habían empresas que pararon directamente sus operaciones, así que no había nada que ir a auditar, estaba parado directamente la empresa. No hay operación, no hay mucho que ir a auditar de ninguna cosa. Las empresas que sí seguían funcionando, por ejemplo las de alimentos, las de salud, servicios esenciales, seguridad, limpieza, bueno,
todas esas estuvieron al principio, como dije al principio de la charla, cual bombero, con lo cual ocupadas de eso, así que las empresas certificadoras y el organismo de acreditación, que en este caso es el OA, el Organismo Argentino de Acreditación, sí han permitido, digamos, una especie de analizar algún tiempo como para que los certificados no se venzan y que se pueda correr un poquitito los tiempos de evaluación de esas certificaciones o de mantenimiento. Eso en cuanto a las que ya venían, digamos. Y las que estaban en implementación, bueno, volvemos más o menos al principio de la charla. Las que al principio de todo quedó así como congelado, quedamos todos así como congelados, a ver qué pasaba, y cuando, bueno, las cosas empezaron a moverse un poquito más, las empresas que son un poco más pioneras, esas continúan, más lento, pero continúan con sus procesos de seguir certificando, a excepción que es una cosa que estaba muy incipiente, muy recién iniciada. Y las otras, en general, están esperando, verán qué pasa, digamos. Pero bueno, más o menos la cosa es así. Y el desarrollo de cómo se hacen las auditorías, bueno, se están haciendo en forma remota. No todo se puede hacer en forma remota. Pero hay gran parte de las cosas que sí se pueden hacer o que se pueden adelantar, como no es lo ideal, pero hay gran parte de las cosas que sí se pueden ver, digamos, cómo está la estructura documental, se pueden ver registros, uno puede hablar con la gente, las auditorías tienen mucho de entrevistas, tienen una parte muy de entrevista, y por supuesto, con la ayuda de la tecnología, muchas veces uno incluso con cámaras, uno puede recorrer determinados lugares, a veces uno ya conoce un poco las empresas porque las ha auditado en años anteriores, entonces es como un poco más fácil porque ya uno puede ir como sabiendo cómo verlo, y quedan cosas para ver en el lugar in situ el día que esto se pueda ir a los lugares. Por supuesto que quedan cosas para ver y hay que ir y verlas en el lugar, digamos. Pero medio rengo, pero las cosas siguen funcionando. Claro. Y Regina, cambiándote un poquito de tema, pero un poco también vinculado con todo lo que venimos viendo, de tu experiencia del trabajo con empresas a través de los años, más allá de esta situación en particular del coronavirus, ¿cuáles pensás vos que son, o cuáles has visto vos en tu experiencia que son los elementos con los cuales las empresas pueden construir o ayudar a construir una cultura fuerte de percepción del riesgo, de cuidado personal, de entender que la seguridad precisamente es responsabilidad de cada uno de los integrantes de una organización? Mirá, a ver, el tema de concientización es lo más complejo de implementar y de lograr porque bueno, es eso, la conciencia de cada una de las personas, que bajado en lo práctico se convierten en hábitos, que a veces son hábitos que uno tiene que desandar, hábitos que no son los mejores, que uno tiene que desandar para incorporar nuevos hábitos. Eso como cuestión básica o análisis general y básico que está dando vuelta por allí. En cuanto a la cultura, digamos, o a lograr una concientización, mirá, todo parte por tener un buen liderazgo. O sea, si vos no tenés en una organización un liderazgo fuerte, que te marque desde arriba de una manera muy coherente, muy alineado entre lo que se proclama y lo que se hace y lo que se dice, y que se da el ejemplo, es muy difícil, porque vos trabajás con la conciencia por un lado, pero por el otro lado, o sea, es como a los chicos, vos les decís, haz una cosa, pero después le mostrás otra, y es difícil lograr que entiendan que eso es lo que tiene que ser. Entonces, el liderazgo es importante, la coherencia. Si yo te digo, mira, es importante
que se mantenga la higiene, pero después no, o que se mantenga el orden, o que las cosas están enteras, pero después, a la hora de poner recursos para mantener esa higiene, o para cambiar las cosas, o para que las cosas no estén atadas con alambre, no estoy dispuestos a ponerlo bajo ningún aspecto y nunca, en casos en los que sí se debe poder, y bueno, es medio difícil. Las empresas, o como cualquier gestión de cualquier cosa, parten por el liderazgo. El liderazgo es lo principal, digamos. Sí, y eso debe bajar en absoluta cascada, digamos. Un liderazgo fuerte, bien marcado, con mucho ejemplo, en donde, viste, tenés ese líder que va y pone los pies en el barro y mira y está interesado y se preocupa y pregunta y después se hace cargo de lo que pregunta, de las respuestas que tiene, y da respuesta, esas cosas fluyen y se va logrando algo. Hay que tener paciencia y hay que tener tiempo, porque hay muchos hábitos que cambiar, y entonces es como la gota quebrada. A las madres nos queda muy claro porque es un ejercicio permanente que tenemos del tac, 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 repetir, 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 hasta más o menos el cansancio, hasta que entra, ¿viste? Por gusto o por no escucharte más, no sé por qué, pero termina entrando. Pero bueno, en las empresas pasa un poco eso, o sea, hay que poner pautas claras, que sean cumplibles también y que sean reales, ¿viste? Porque si no, es como cuando vos mandás esos mensajes confusos y es difícil, es difícil. Esto en general si lo ves desde higiene y seguridad, pero si lo ves, por ejemplo, y este es el pensamiento que tienen los sistemas de gestión, por ejemplo, los buenos sistemas de gestión, un sistema de gestión que está bien implementado, o que vos lo ves con éxito, es cuando la dirección está involucrada. Cuando la dirección dice, no, mira, ¿sabes qué? De higiene y seguridad, que se ocupe el chico ese, ¿viste? Que tenemos ahí. Y cuando alguien ve y le dice, no, che, pero escuchame, resulta que dice, vos decís, ¿le importa? Claro. No le importa, entonces no es importante. ¿Entendés? En cambio, cuando vos realmente la seguridad, el bonete de la seguridad lo tiene el número uno, y ese es el que sale y pregunta, y dice, y pregunta, mandos medios y para abajo, y dice, che, ¿cómo están las cosas? No, ¿cuántos enfermos tenemos? ¿Cuántos enfermos no tenemos? ¿Cuántos accidentados? ¿Cuántos no? ¿Qué pasó con ese accidente? Averigua, se preocupa, y eso llega, y eso ayuda a la conciencia de todos. Sí, es verdad. Creo que el liderazgo a través del ejemplo, es decir, la ejemplaridad, es fundamental para que todo esto se cumpla y también sea sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Creo que a todos nos ha tocado ver alguna situación, bueno, más vos quizás como auditora, ¿no? Y quizás ha caminado en una empresa mediana, chica, o algunas grandes, en donde cuando salís, por ejemplo, al depósito y ves llenos de carteles que dicen prohibido entrar sin zapatos de seguridad, sin casco, y de repente ves, no sé, al director general entrando con los mocasines sin casco. Y es el doble mensaje que después hace difícil la tarea a la persona que está como responsable de seguridad y higiene, pero por sobre todas las cosas, digamos, el director general está transmitiendo un doble mensaje, olvídate de la persona de seguridad y higiene. O sea, él está quedando mal enfrente también de su organización. Pero creo que eso es moneda corriente y figurita repetida en muchas empresas. Claro, tal cual. Sucede que acá, ahora en esta situación que estamos viviendo con el COVID, se dio, digamos, el ejemplo muy exagerado, pero en donde la batalla, si se quiere, la ganó la higiene y la seguridad, que es higiene y seguridad trabajamos con seguridad o trabajamos porque lo importante es la productividad. No importa, yo quiero alta productividad, como sea, no me interesa. No, pero mirá que el trabajo repetitivo, que la persona, ¿sabes qué? Acá, ¿cuánto tenemos que hacer de producción? Y esto es lo más importante. Después vemos, ¿viste? Que nos fijemos cómo lo hacemos. Entonces, por supuesto que tampoco tenés que tener a la gente haciendo pan y queso, ¿viste? Esto también, cuando vas del otro lado, tampoco usemos la higiene y seguridad para pasarnos al otro lado,
en donde o en nombre de la higiene y la seguridad, ¿viste? Tocamos el violín durante horas y horas y no hacemos nada. Entonces, ese balance y eso siempre es esta cuestión de negociación. Acá la cuestión exagerada es la que decís, y bueno, no sé, pero los turnos no se pueden juntar, ¿qué querés que te diga? Y pero perdemos producción, y bueno, es lo que hay. Es así. Y pero tengo que tener a uno y tengo que tener uno y en el espacio no entra. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Tienen que tener 2 metros de distancia y si no, no nos habilitan. Con lo cual, digamos, acá tenemos una situación por demás exagerada, pero en algún punto esto también va a tener, me parece a mí, que no va a quedar esta cosa tan exagerada porque va a haber que sostener, y si no las cosas van a tener unos precios que, no sé. Imposibles. Va a ser imposible, o sea, esta productividad baja que tienen las Sí. empresas, por cómo están trabajando. En algún punto se paga. Y en algún punto no va a poder ser. Yo creo que en algún caso va a servir para un poco de equilibrio, porque había empresas que estaban un poquito más juntos que los que están trabajando ahora, con mayor productividad, y igual cumplían con condiciones de seguridad buenas. Ahora, vos ibas a algunas otras empresas en donde la gente estaba un poquito apretada, digamos. Sí. Entonces, vos decís, bueno, acá podríamos aplicar un poquito de distanciamiento social con o sin coronavirus. Sí, sí. Ahora, Regina, como para ir de alguna manera quizás cerrando, digamos, y si queremos mirar al lado lleno del vaso, ¿cierto? ¿Qué cosas positivas crees que nos va a dejar esta pandemia? Esta pandemia, esta cuarentena, en definitiva, ¿qué cosas positivas nosotros podemos rescatar y que va a quedar en el tiempo? Mira, la primera cosa positiva a mí me parece que nos va a quedar es, tampoco creo que van a haber cambios radicales, creo que por ahí es un camino, un proceso que todos vamos a empezar a andar distinto, una cierta cultura o forma de ver las cosas distintas, pero en principio me parece que empezamos a reconocer todos que nadie tiene la verdad, que para determinadas cosas somos importantes opinar todos, que todos tenemos, digamos, cuando digo y opinar todos, y que todos, digo, por ejemplo, en una organización, esto que decíamos, para el de legales tiene que opinar, porque en este caso del COVID estamos en una enfermedad profesional, por ejemplo. Entonces, el de finanzas tiene que opinar, porque yo puedo, como profesional de seguridad, decirte que anden todos con un mameluco descartable, que esto y que el otro, pero el de finanzas me va a decir, pero pará, porque cierro, me dedico a hacer otra cosa. O sea, el negocio no resiste esto. El médico tiene que opinar, todos, digamos, tenemos que empezar a poder escucharnos y a darnos cuenta que la construcción de una operación requiere procesos y requiere partes que se interrelacionen, que hay que empezar a darle bolilla a los requerimientos de las distintas partes, que hay que analizar permanentemente los contextos internos, qué recursos tengo, dónde estoy, dónde me veo dentro de tal tiempo, cómo me voy a ver de acá a un tiempito, qué está pasando afuera, porque cómo me voy a ver a cosas, qué es lo que está pasando afuera, qué pasa afuera, cuáles son los actores afuera, qué demandan, qué se está moviendo, qué nuevas leyes pueden salir. Ese es un ejercicio que lo estamos haciendo diario hoy. Es un ejercicio diario, no sé ustedes qué ven, pero yo me levanto todas las mañanas y uno dice, bueno, ¿y hoy qué irá a pasar? Y el Estado, ¿en qué estará pensando? ¿Y cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Y qué empresas van a quedar? ¿Y cómo está tal rubro de cosas? ¿Y cómo está el otro? ¿Para dónde va? O sea, y la decisión es, bueno, en función al hoy, vamos a ir viendo la decisión. Entonces me parece que el ejercicio de esto es algo que nos va a quedar y nos va a quedar como para pensar de qué manera hacemos este ejercicio, en forma continua, sostenida en el tiempo y de una manera
sistemática de alguna manera, porque si no, entramos en una situación en donde como ingeniero uno desearía poder planificar y ¿sabes qué? Tengo mi planner, me lo armé y así voy con esto y voy chequeando si voy cumpliendo el plan y que no me muevan el plan porque, viste, como que me sacás de la cajita y ya me está volviendo loco. Entonces está bien, te acepto que me lo cambies, te acepto que hago el gran plan en el mes y que entonces todas las semanas lo veo. Ahora, este es un plan que es, mira, todos los días, y el plan cambia mucho, no es que cambie. Entonces todos los días es estar haciendo este ajuste fino. Y uno lo tiene que hacer de alguna manera prolija, profesional y sistemática para no caer en un desborde en donde, bueno, es cualquier cosa, me levanto y hago según cómo está el día, tampoco tanto, digamos. Entonces, me parece que este entendimiento de la necesidad de gestionar de una manera profesional y en forma continua son cosas que nos va a dejar la pandemia. En algunos casos, y la pandemia no tanto, esta situación, yo te diría, por lo pronto en la Argentina, las medidas de contención que se tomaron para esta pandemia, ¿no? Que fue este aislamiento tan grande y estos, no sé, 80 y no sé cuántos días que llevamos y llevaremos unos cuantos más, de todo así tan cerrado y de toda esta incertidumbre que no sabemos qué se abre, no se abre, o sea, fíjate que hemos estado desde hace 80 días a esta parte, cada 15 días, esperando el viernes a ver qué era lo que pasaba, pero bueno, ya los días anteriores escuchabas a todas las voces a ver, bueno, a ver a cuál le doy un poquito más de crédito y si mañana saldré a trabajar o no saldré a trabajar, entonces, digo, me parece que esta es una de las cosas. Primero, el reconocer que todos tenemos que empezar a escucharnos, a trabajar más en forma colaborativa, incluso con los competidores, incluso con la competencia, incluso empezar a darnos cuenta que todos somos partes muy interesadas uno de otros, que lo que hace el otro impacta mucho, que lo que yo hago impacta mucho en lo que hacen los otros. Y creo que para los argentinos estamos muy acostumbrados a las situaciones de crisis, así que en realidad a veces parece un juego divertido, pero estamos como acostumbrados a movernos en esta situación y tenemos, al menos yo siempre tengo esa sensación de decir, los argentinos vamos a salir, no sé muy bien cómo, pero viste, siempre salimos. Está en nuestro ADN. Está en nuestro ADN, ¿viste? Es casi como que si no tenemos un tiempito así nos empezamos a aburrir, pero somos muy creativos, eso es bueno. Sí. La idea es que empecemos a ser un poco más prolijos, ¿viste? Que las soluciones, porque ese es un temor que uno a veces tiene. El argentino te hace un parche y sale, pero el parche después se queda para siempre. Entonces ya como el cable había quedado parchado y funcionó, vamos a convivir con ese cable parchado hasta que se rompa. Esperemos que eso no sea tan así y que aprendamos para mejorar, ¿no? Un poco, que no nos queden esos vicios, pero bueno, algo va a quedar de eso también. Seguro. Bueno, Regina, creo que ya Gastón no tiene más preguntas. Yo tampoco, la verdad que te queremos súper agradecer por todo lo que nos compartiste. Súper interesante, lo vamos a compartir con nuestros seguidores. Así que bueno, eso, no sé si querés decir algo más, pero por nuestra parte, muchísimas gracias y esperemos, bueno, en algún tiempo futuro, si tenés ganas, una vez que pase todo este contexto de excepcionalidad, ver finalmente cómo se adaptaron las organizaciones a la nueva normalidad que nos esperará después de esto. Tal cual. No, bueno, muchas gracias a ustedes también, y creo que nada, es continuar, digamos, si vos me dijeras a ver qué le decís a alguien, y bueno, nada, es subirse a esto de las ganas de estar permanentemente descubriendo cosas y aprendiendo cosas, y creo que eso también nos deja, ¿no? Un poco toda esta situación. El no quedarnos quietos. O sea, nada es para siempre, nadie sabe todo, tenemos que estar permanentemente buscando
y tratando de descubrir, porque información hay miles. Entonces, aprender a escuchar muchas voces, a tener herramientas o criterios o más o menos sistematizados que nos permitan depurar todo eso, pasarlo por un buen tamiz y poder entonces quedarnos con lo que realmente nos es productivo para cada uno, y no quedarnos, viste, navegando en una maraña de cosas ahí que lo único que hacen es inquietarnos y marearnos, ¿no? Y dejarnos sin capacidad de decisión. Así que me parece que es tratar de apelar a darse cuenta que uno tiene que aprender, digamos, tiene que aprender todo. Por lo pronto creo que todos hemos hecho cursos intensivos de tecnología como nunca. Inimaginable lo que hemos aprendido todos en este tiempo. Cierto. Impensado, pero bueno. Impensado. Pero bueno, también habla de la capacidad de adaptación del ser humano. Claro. Bueno, muchas gracias, Regina, y a todos nuestros seguidores de Modo Planner, los invitamos a que vean la entrevista, que va a estar en los distintos canales de difusión que tenemos, tanto en YouTube como en Instagram, y todos los comentarios, inquietudes, ideas que nos quieran dejar, los leemos y los escuchamos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos.